Y llegada la festividad de Todos los Santos, solemos hablar siempre de flores, de visitar a los nuestros, de recordar a los que ya no están, de costumbres hasta gastronómicas. Pero muchísimas veces yo me he pensado, ¿quién construyó el cementerio de la ciudad de Castellón? ¿Cómo fue diseñado? ¿Cómo fue ampliado a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia? Y claro, mi sorpresa ha sido que una de las personas que se ha encargado de recopilar toda esta información resulta que es mi compañera y amiga Patricia Mir. Patricia, muchísimas gracias por acompañarme a uno de mis lugares favoritos de la ciudad. Un placer, Minerva. Sí, la verdad es que yo siempre descubro cosas de ti, porque, por ejemplo, esa faceta actoral y mil cosas más, y me gusta que tú de vez en cuando descubras también algo mío. Hombre, pues sí, porque aquí tenemos el libro, lo ha traído Patricia, ya está editado hace unos cuantos años. Ujú. Cuéntanos. Bueno, este libro surgió precisamente porque Pascual Fuster, que es arquitecto de aquí de Castellón, realizó todo un trabajo de investigación en torno a la figura del que será seguramente el gran arquitecto de Castellón, no nacido aquí, pero sí un hijo ilustre, que es Manuel Montesinos Arlandiz. Pero tenía la información, pero no lo había jamás redactado, ni dándole forma, ni convirtiéndolo en un volumen. Así que, bueno, en un momento dado nos encontramos y fue como esa pieza que acaba de encajar en la que él esos trabajos que había hecho, diseminados y demás, desde el punto de vista arquitectónico, pero le faltaba mucho peso histórico, nos encontramos, lo acabamos de completar conjuntamente, lo presentamos al Premio Ciudad de Castellón de Humanidades, ganamos ese año, que fue la verdad un orgullo y quizá seguramente a nivel de mi carrera uno de los momentos más hermosos. Y por eso puedo estar hoy aquí, porque precisamente Manuel Montesinos Arlandiz tiene mucho que ver con este camposanto. Bueno, porque él lo diseñó, pero cuéntanos un poquito, porque tú también la conoces, la historia de los campos santos previos, que estas curiosidades a todos los castellonenses y no castellonenses, porque Patri me ha chivado curiosidades de este diseño, de este cementerio, extrapoladas al resto o a muchos cementerios de la provincia. Sí, yo creo que conocer la historia de los cementerios dice mucho de las ciudades, dice mucho de su composición urbanística y también de las costumbres. Por ejemplo, los primeros cementerios que conocemos en Castellón están ligados evidentemente a la iglesia. Son cementerios que forman parte de una iglesia de San Agustín, de una concatedral de Santa María, donde la gente se entierra. ¿Cuál es el primer cementerio comunal, ¿no? Ese cementerio que podríamos decir hoy en día un cementerio civil? Bueno, pues el primer cementerio está en la actual Plaza Mayor, justo delante del edificio consistorial del ayuntamiento, y allí estuvo durante varios siglos. Cuentan las anécdotas y cuenta el anecdotario y de los cronistas que llega un momento que hacia el siglo XIX que este cementerio, bueno, pues le pasa como a veces que los cementerios, bueno, pues se dejan, las cosas si no se cuidan, Minerva, se estropean. Y entonces, bueno, la reja estaba también muy estropeada. La cuestión es que tenemos algunas historias un poco macabras, pero bueno, te las cuento. Resulta que los perros, como estaba bastante abierto, pues los perros entraban y de vez en cuando se hacían con algún hueso de algún pobre vecino de Castellón y salían ellos ahí con una tibia, con un peroné, y claro, la cosa eso pues no funcionaba. Y además otra anécdota, y es que claro, al ser un cementerio necesitaba tierra. En los bajos del ayuntamiento había una cárcel, era la cárcel hasta que se hizo la cárcel provincial, la cárcel de la ciudad de Castellón estaba en los bajos del ayuntamiento. Entonces los presos cavaban y después salían por el cementerio. Imagínate que pase algún vecino y te sale por ahí la mano, ¿no?, de algún preso. Bueno, a lo mejor los orígenes de Halloween estuvieron en Castellón. No sé, el susto sería morrocotudo. La cuestión es que, y ya por la propia insalubridad de tener en la Plaza Mayor, en ese momento Plaza Vieja, un cementerio. Entonces se decide trasladar. ¿Dónde? Pues a las afueras, ¿no? En ese siglo XIX se decide que se vaya a las afueras. Y deciden que sea en el actual Parque Ribalta. Entonces no existía. Estamos hablando de 1803, 1804. Pero ese edificio ya casi nace con una espada de Damocles, porque llega el siglo XIX, Castellón se convierte en capital de provincia, llega el ferrocarril, llega esa estación del norte, claro, que lo primero que vieran los visitantes y los turistas y los que nos visitaran fuera un cementerio, no quedaba bien, Minerva, no quedaba No, bien. estéticamente nada No. correcto. Entonces, nada, ni 60 años dura. En la década de los 60 ya se inaugurará este en el que estamos aquí y ese cementerio dejará de existir. Aunque Estamos hablando de 1860. sí, 1861 es cuando se inaugura este y lo curioso es que algunos de los vecinos que se enterraron allí se trasladaron aquí, pero otros no. Mucha gente de Castellón recordará cuando las obras del tram, cuando el Seandén Central se levantó, pues salió algún que otro vecino también por allí que no los dejaron descansar, ¿no? De hecho, el famoso Pierre Messain, el inventor del metro y del meridiano y demás, se supone que está allí en el Parque Ribalta.
Bueno, la cuestión es que en 1861 se inaugura este cementerio porque quieren sacarlo incluso más a las afueras todavía. Esto era una zona de algarrobos, de secano. ¿Por qué? Porque los terrenos de secano siempre son más baratos que los de regadío, son más fértiles y esos valen más dinero. Entonces esto era una zona de secano que pertenecía al señor Mut. Y tiene su gracia porque, claro, los moradores de este lugar muy calladitos sí que están. La cuestión es que se consiguen estos terrenos y aquí, en ese 1861, se inaugurará este cementerio, aunque la reforma y todo ese edificio que estamos viendo aquí y todo ese entramado no será hasta 1864. Claro, pero alguien le encargaría este proyecto al arquitecto y tendría una concepción al diseñar el proyecto y tendría en su mente, bueno, pues una distribución de cara al futuro para los moradores. Claro, aquí entra algo muy curioso y es que en 1861 todo el mundo nos dice que se inaugura este cementerio, pero nosotros al averiguar toda la biografía de Montesinos nos damos cuenta que en el 61 estaba estudiando en Madrid arquitecto y él no había pisado la ciudad de Castellón, con lo cual si estás todavía en las aulas no puedes hacer algo. ¿Qué ocurrió ahí? Pues que seguramente hubo un primer cerramiento de estos terrenos y se empezó a enterrar, pero no será hasta avanzado esa década de los 60 cuando Montesinos se licencia como arquitecto, consigue el puesto de arquitecto provincial, que era un puesto nuevo en ese momento en España. De hecho, como curiosidad decirte que Manuel Montesinos Arlandiz fue el arquitecto provincial más longevo de toda España. Sí, sí, sí. Estuvo más años que ningún otro arquitecto. Bueno, la cuestión es que él recibe el encargo de darle una vivienda y, como tú decías, una morfología. ¿Qué es lo que decide hacer? Bueno, pues un cuadrilátero. Quizá ahora es difícil de ver, pero bueno, podemos ver imágenes y demás, que lo que estamos, por ejemplo, ahora mismo nosotras estamos en uno de los pasillos perimetrales. Esto es un cuadrilátero dividido a su vez en un pasillo peatonal con una cruz en el centro, que esto enmarcaría este primigenio cementerio de San José y sobre todo rematado con esta fachada, con esta entrada que mira la ciudad de Castellón. ¿Por qué mira Castellón? Porque el vecino que viene, ¿no?, a honrar la memoria de sus muertos, pues llega de la ciudad. Por eso la fachada principal está mirando hacia la ciudad. Me parece súper interesante y le encuentro una lógica que siempre me había admirado cuando subes el camino del cementerio, aunque la calle tenga nombre, todos le decimos el camino del cementerio, y es esa majestuosidad con que te encuentras de frente la fachada. Estamos hablando que es un edificio austero, me has dicho, pero también tiene muchos detalles y muchas cosas que hay que destacar. Sí, evidentemente un cementerio en general, por lo menos en esa época, no son edificios grandilocuentes. Y si seguimos un poco la trayectoria de Montesinos, Hospital Provincial, Escolapios, Trinidad, Plaza de Toros, veremos que no es un artista modernista, es un artista muy ecléctico, ¿no?, y en general muy sobrio. Y la propia funcionalidad del edificio hace que tampoco se preste, ¿no? Pero aún así sí que te puedo destacar, por ejemplo, esta fachada que es muy alargada porque debe cubrir todo un lateral de este cuadrilátero. Y en esta fachada de ventanas muy sencillas, de 2 pisos, nos encontramos, cuando tú accedes, una gran reja, que es uno de los aspectos quizá más destacados de este edificio, que se abre además con una especie de rosetón también, con una reja muy interesante. La puerta está dintelada, es decir, para que los que nos estén escuchando, que es recto, ¿no?, como si fuera la portada de este libro, recto, y luego está rematado a 2 aguas, ¿no?, cubierta a 2 aguas con una teja árabe. Cuando entras tienes a mano derecha la capilla y a mano izquierda todas unas dependencias para, bueno, pues, para burocracia y demás. Ahora, si yo no recuerdo mal, creo que hay también una morgue y hay unos... Antiguamente siempre ha habido una morgue, de hecho Claro. recuerdo yo años cuando habían asesinatos y cosas, y te estoy hablando de 1996, 97. De hecho, algún cadáver famoso he tenido que estar esperando fuera. Me están viniendo sucesos de Bora-Riu y demás. Pues estaba esperando a los forenses que se realizaban, porque claro, entonces Castellón no tenía los juzgados que tiene hoy en día y no tenía ese instituto anatómico forense donde sí que se realizan las autopsias, se hacían en el cementerio, además de curiosidad que siempre ha vivido una familia que era la guardesa del cementerio y la que cuidaba del cementerio. Claro, aquí hay vivienda, efectivamente. Y luego, para completar lo que sería la fachada, un gran zócalo, que esto la gente lo observa
observarán no solo en el cementerio, sino en muchos edificios de Castellón, y es porque, como saben los que nos están viendo, esto es una zona húmeda donde durante mucho tiempo ha predominado las marchales y demás. Entonces, si tú directamente levantas el edificio sin ese zócalo de piedra, la humedad irá subiendo y al final destruirá el edificio. Por eso los edificios que construyó Montesinos Harlandis están en pie y como si hubieran sido el primer día, porque ese gran zócalo poderoso que vemos en la fachada de San Vicente Ferrer, como te decía, Escolapios y demás, hace que, claro, la pared, la piedra, hace un poco de parapeto a esa humedad, porque si fuera solo la pared, subiría la humedad, y en esta ciudad nuestra, ya se sabe, la humedad es terrible. Y a nivel artístico, ya te digo, sobre todo tiene esta fachada, y como anecdotario, pero que también me parece interesante, es que Montesinos Harlandis, te he dicho que es arquitecto provincial. Entonces, él no solo realiza edificios en la ciudad de Castellón, sino realiza edificios por toda la provincia. Muy pronto nacerá el cementerio de Vilarreal, que es primo hermano de este, pero luego el propio Montesinos diseña, que no se me olvide ninguno, por ejemplo, cementerios como Castelnovo, Rosell, Moncofa, que si nos fijamos, porque no han crecido tanto como la capital, lógicamente, mantienen esa idea del cuadrilátero y ese pasillo peatonal por el que la gente podemos deambular para no tener que ir sorteando las tumbas y los nichos. Qué curioso, además entiendo que en esa concepción, viéndolo como... Yo siempre lo he visto como un paseo agradable, y ya te lo he dicho antes, soy muy aficionada a venirme a pasear, sobre todo por la zona más antigua del cementerio, porque es un paseo donde desde el pasillo central puedes ver pues, a los revisabuelos, ahí está la tumba, te puedes acercar, pero no tienes que ir, como tú bien dices, si no estuviese este pasillo central. Tendríamos que ir transitando y deambulando por entre las tumbas, con los daños que podría considerar, claro, para ellas. Claro, además fijaros que seguro que la gente cuando llega al cementerio estos días, ¿no?, que lo visita, pues esta parte es como muy, muy rápida, ¿no? Pero luego, una vez pasas lo que sería ese trazado primigenio de Montesinos, ya empieza el lío. ¿No te pasa a ti que quieres encontrar a la abuela Conchita o tal y dices, ay, no era por aquí, y si solo vienes una vez al año te lías? Pues pasa porque esta idea es muy inteligente por parte de Montesinos, porque lo ves todo y enseguida te orientas, pero una vez pasas eso y pasas la segunda ampliación, y ya no decirte la última, ahí es donde empieza el laberinto, y como no cojas referencias o un panteón aquí o ya, si vienes solo una vez al año te pierdes. Sí, sí. ¿Y esa segunda fase, quién la desarrolla? Bueno, Montesinos ya no, por lo menos no tenemos constancia, son ampliaciones que se realizan posteriormente, ya no lo sé, pero tal vez el arquitecto municipal, en este caso, que es una figura muy posterior, lo hizo Ros d'Ursinos, o sea, ostentó ese cargo Ros d'Ursinos, tal vez tendría algo que ver, pero lo que es el trazado de Montesinos se limita a este primer cuadrilátero. Este primer cuadrilátero, que también podemos ver que en las paredes laterales hay tumbas, están, digamos, las de más alta alcurnia, por decirlo así, o las más destacadas. Y las más antiguas, también las más antiguas. O sea, cronológicamente, si hacemos un recorrido, nos fijaremos es que si se inaugura en 1861, pero sobre todo, ¿no?, empezamos a ver ese cambio de siglo, ¿no?, donde hay más enterramientos, nos vamos a fijar sobre todo en esos laterales. Y yo te lo contaba fuera de micro, pero te cuento la anécdota para compartirlo con los espectadores, que también aquí se enterró Montesinos Harlandis, pero además lo hizo de una manera muy, muy sobria. Antes hablamos de la sobriedad de los edificios, que tiene evidentemente una correlación con su propia personalidad. Además, él tiene una biografía muy triste, ¿no? Él llega a Castellón solo, es valenciano de nacimiento, pero se va a estudiar a Madrid y vendrá a Castellón muy jovencito y ya no abandonará la ciudad. Se trae a sus padres, se trae a sus hermanos, ¿no? Es como muy protector, muy familiar. Luego se casa, pero vivió muy pocos años de felicidad, porque el matrimonio concibe su primer y único hijo, y a causa del parto, como ocurría muchas veces en esa época, la mujer fallece, y entonces él se queda a cargo de su padre mayor y de su hijo pequeñito, o sea, de un bebé y de un anciano, un hombre, y no volvió a casarse jamás, no hay constancia de ningún tipo de relación, entonces vive muy volcado por la familia y por su trabajo. Y eso marcará sin duda su personalidad. Bueno, pues habrá que irse a una esquina de este cuadrilátero para encontrar una tumba de suelo, no parietal, sino de suelo, y habrá que ir buscando los nombres de Montesinos Harlandis que aparecen en esa tumba para encontrar en el último a Manuel Montesinos Harlandis, sin ninguna alusión a su oficio, a su cargo, nada. Piensa que en el entierro de Montesinos Harlandis estuvo presente lo más granado, desde alcaldes, presidentes de la Diputación, personalidades ilustres. Él era
uno de los hombres más conocidos de la ciudad. Y de la provincia. Claro, por supuesto, alcaldes de toda la provincia que llegaran a su entierro y allí se enterró en una esquina, ¿no? Como queriendo pasar desapercibido. Pero bueno, no pasa desapercibido porque por lo menos yo intento cada día de Todos los Santos ponerle una rosa en su tumba. Bueno, hemos podido ver la tumba, antes me has acompañado y la verdad es que toda su familia también junto con él, porque desgraciadamente su hijo también fallece antes que él. Él es muy longevo, has dicho, tanto en su carrera como en vida. Sí, vivió muchísimos años y por desgracia vio morir a su hijo, que eso sin duda debió ser algo terrible para él. Siempre, ¿no?, estuvo rodeado de la muerte de alguna manera y siempre muy preocupado por los suyos, pero tuvo, si no, no sé si la fortuna o la mala fortuna de vivir muchos años y de tener que enterrar a muchos seres queridos. Y ahí están todos compartiendo el mismo lugar con una sobriedad que de los otros miembros de su familia sí que ha puesto datos de estudios, carreras, de a lo que se dedicaban, pero de él absolutamente nada más que su nombre y apellidos. Nada, y además es que podría haber sacado pecho y incluso se le podría devolver de alguna manera por parte de las autoridades esa memoria, a lo mejor una pequeña placa, alguna reseña, algo que nos recordara al menos cuando pasamos por allí, si es que pasamos, porque es difícil, Es que está enfrente de Miquel Peris y Segarra, además que tampoco hay ninguna reseña, nada que lo indique, porque tenemos nombres ilustres, que este es otro reportaje que vendrá en el futuro, de estos grandes ilustres, de estas grandes joyas, porque tenemos, bueno, si pasamos a la época modernista, tenemos unos panteones. Patri, que tú mismo estábamos hablando de Ábalos Fletcher, o sea, ¿cómo irrumpe? Porque ahora estamos hablando de la figura de Manuel Montesinos, pero es que en un futuro hay que hablar de toda la carga cultural de diseño y, vamos, ya atravesando ese 1900. Claro, piensa que coincide con el momento de esplendor de Castellón. Hay como dos momentos clave en la historia de Castellón. El siglo XVIII con el cáñamo, que nos convertimos casi en la manufactura, ¿no?, de los barcos que surcan los 7 mares y ahí evidentemente no falta el trabajo y hay mucho esplendor y de hecho hay palacetes barrocos, la Casa de la Marquesa, todo el Museo de Olochía, Calle Caballeros, hay referencias a ese esplendor del XVIII, pero luego volveremos a tener sin duda un segundo momento de esplendor que coincide con lo que tú estás diciendo. Momento que a mediados del siglo XIX Castellón se convierte en capital de provincia. Todo lo que viene es bueno, ¿no? Se realizan edificios principales, el auge de la naranja, pero además sin interrupción y con una continuidad maravillosa llega la cerámica, es decir, no podemos hablar de una decadencia de la naranja porque inmediatamente es suplida por otra industria que hasta hace 2 días ha conseguido que la provincia tenga paro cero, ¿no?, y es la cerámica. Y entonces ese momento floreciente se ve sin duda en los cementerios, por eso te decía al principio que los cementerios cuentan cosas de una ciudad. Y son esas épocas, ese salto entre el siglo XIX y XX que podemos ver perfectamente en la magnificencia de esos enterramientos que luego volveremos a ver, ¿no?, como también cambian las modas, porque hoy en día es cierto que es difícil ver ese tipo de panteones. La verdad es que son unos edificios que los conoceremos, pero me gusta mucho lo que has dicho, ese cambio, conocer la historia, porque en Castellón, ya saben por las noticias y desde hace mucho tiempo, se está trabajando en la recuperación de los cuerpos de los represaliados de la Guerra Civil, gente de toda la provincia que era fusilada junto aquí delante, en el Río Seco, y que eran enterrados en esa fosa común que también se les está sacando y se les están poniendo nombres. Quizá deberíamos poner en valor todo el conjunto del cementerio y no solamente poner nombres a unos, que es muy necesario hacerlo, sino también a los que conocemos, que no se pierdan en la memoria. Claro, ahora escuchándote me viene a la memoria que a lo mejor la gente no lo sabe, pero cuando además sales del cementerio hay una pequeña esculturita de Elisa Merino que además creo que está muy bien planteada porque precisamente habla de la memoria de los caídos en la Guerra Civil de ambos bandos, de todos los bandos. Ahora que tenemos la discordia con la cruz y demás, esa escultura ya nació pensando en la reconciliación, en darse la mano hermanos con hermanos y es una esculturita que pasa muy desapercibida, pero bueno, Elisa Merino es una artistaza fantástica y creo que cuando vengamos estos días al cementerio nos podríamos acercar y reflexionar sobre eso que tú acabas de decir. Es que además la leyenda, si no me equivoco, que me gusta mucho sentarme a mirar el cielo y reflexionar en esa, pone en memoria de los olvidados, simplemente. Sí, porque es que hay olvidados en todas partes, ¿no? Y por eso creo que es importante venir a estos sitios y también hacer la televisión en este sentido hace una función fantástica de transmisión y tú especialmente felicidades por haber promovido un reportaje que creo que cuenta cosas que necesitamos saber.
Necesitamos saber, ¿quién no sabe? Pues hay gente que no sabe que tenemos aquí a don Francisco Tárrega enterrado, pero es que no, ni 10 tumbas más para allá tenemos a otro grande de la música, que ahora no me saldrá el nombre, perdónenme ustedes, yo siempre con mis despistes, el músico, el guitarrista también de... ¿Babiloni? No, No. de Ben Joc, de Daniel Fortea. Ah, Fortea, Fortea. También está enterrado. Que además entronca precisamente con Tárrega, los dos son... Sí, sí. Así que Claro. tenemos grandes figuras y bueno, y luego pues curiosidades, como yo he descubierto en las rutas que se hacen para conocer, pues por ejemplo, la de mujeres ilustres que están enterradas en el Ayuntamiento Qué de bueno. Castellón. Bueno, pues la familia Balaguer de los autobuses, resulta que su hija está enterrada aquí y está considerada mujer ilustre porque fue la primera mujer en la Comunidad Valenciana que se sacó el carnet de conducir. ¿Tú sabes por qué? Oh, no tengo ni ¿No idea. has venido a hacer esa ruta? No, esa no. Bueno, pues resulta que era la mayor y detrás todo eran varones, pero su padre necesitaba que alguien le echase una mano para conducir ese autobús de línea, esos transportes que tirasen adelante. Entonces su padre tuvo que mover Roma con Santiago para que le diesen un servicio especial en Madrid y pudiera ir a llevarla a Valencia a examinarse del carnet de conducir junto con su padre, porque claro, era una mujer y acababa de cumplir los 18 y no podía ir sola, para poder sacarse el carnet de conducir, para poder ayudar a su padre y al negocio de familiar que estaba emergente. Qué historia más bonita. Bueno, Minerva no lo dice, pero claro, dentro de unos años nosotras estaremos como mujeres ilustres aquí dentro de muchos años, porque una mujer que dirige un medio de comunicación, en este caso Televisión de Castellón, pues también es una pionera, también formarás parte de esa ruta. Uy, pues a mí me encantaría. Además el hueco, oye, que me he enterado que lo tenemos pagado, así que de maravilla. Pero eso dentro de muchos años. Eso dentro de muchos años. Bueno, igual ya me voy con Walt Disney a crionizarme. Bromas aparte, tenemos que dejar las bromas porque yo para mí, en uno de los días, para la gente más especial del año, para mí son muchos días porque lo tengo cerca de casa, porque he paseado horas y horas de mi vida. Los domingos por la tarde era pasear por el cementerio y ir a ver a los nuestros, pero ir a ver a muchos otros y conocer la historia de las gentes. Y como tú decías antes, importantísimo. El cementerio es una muestra que nos da a conocer cómo ha sido el paso del tiempo, el paso de la historia en la ciudad. Muchísimas gracias, Patri. A vosotros. Bueno, un placer, como siempre.